Damos inicio a la sesión de Consejo Ético de Alpha Silicon Technologies para evaluar el fallo de diseño por electromigración en el microchip automotriz Helix 8. El equipo está conformado por los ingenieros Eduardo Arroyo, Diego Íñiguez, Edgar Gama y servidor Víctor Manuel Gallegos Puga. Eh, el contexto es el siguiente. En el área de ingeniería semiconductores, detectamos una falla en el microcontrolador Helix 8. La falla ocurre al hacerle una prueba de caracterización térmica y estrés eléctrico. Lo que ocurre es una densidad de corriente que degrada la pista provocando un cortocircuito que congela el microcontrolador y apaga por ende el sistema de frenado. El director de proyecto de división de semiconductores nos ordena ignorar todo y validar el lote, liberar el cargamento. Argumenta que el fallo ocurre tras 500 horas de uso continuo y para ese momento ya se hizo la venta del vehículo. De caso contrario, detener la producción pues nos generará problemas contractuales, eh, penalizaciones y pues un detrimento en la reputación de la empresa frente a la industria automotriz. El conflicto es de valores y pues confronta directamente la seguridad vial más la vida de los usuarios finales contra la supervivencia financiera del corporativo, la estabilidad laboral del equipo de diseño y pues el cumplimiento de plazos contractuales. ¿Qué tal? Buenos días, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a seguir analizando el caso y voy a hacer una intervención para presentarles el análisis técnico del caso, pero de tres dimensiones diferentes. Vamos a ver los actores involucrados, vamos a ver la naturaleza del acto, vamos a ver los elementos del juicio ético que sustentan en nuestra posición como ingenieros. Vamos a hablar de quiénes están en juego dentro de este dilema ético. En este dilema confluyen cuatro actores con roles y responsabilidades distintas. Vamos a hablar del primero. Nuestro equipo somos responsables de la firma de validación técnica y ética del chip Helix 8. Nuestra firma no es un trámite administrativo como tal, es una declaración de que el silicio verdaderamente es seguro para su uso. El segundo, el director de la división es quien nos está ejerciendo toda esta presión y ellos, el director como tal, confía plenamente en nuestra certificación para integrar el Helix 8. Esto directamente para el sistema de frenado. Tenemos el cuarto punto, y es el punto más vulnerable: los conductores y los peatones, cuyas vidas dependen de que el microchip funcione perfectamente y que sea bastante confiable para que en el momento que el conductor pise el freno, este se accione. ¿Este es un acto libre y responsable? Nos hacemos esta pregunta. Si lo hablamos de la parte ética, se tiene que distinguir entre los actos del hombre, los que ocurren sin conciencia ni deliberación, y los actos humanos, que son voluntarios, conscientes y por tanto moralmente imputables. Este sin duda es un acto voluntario. Nuestro equipo conoce el defecto físico que existe, conoce el riesgo y tenemos la capacidad técnica y la autoridad formal para retener o liberar el lote. La presión del director es una coacción externa severa, y esto lo reconocemos, pero la coacción puede reducir el grado de impuntualidad y esto no la elimina. Somos ingenieros con conocimiento y estamos especializados sobre un riesgo. Esta simetría de información nos confiere en una responsabilidad que podemos delegar. Como parte del juicio ético,
Los tres elementos fundamentales del acto moral es evaluar la moralidad de nuestra decisión. Aplicamos los tres elementos clásicos del juicio ético. Punto número 1 es el objeto y nos hacemos la pregunta de ¿qué hacemos? ¿Retenemos la certificación del lote y emitimos un reporte formal de no conformidad a la junta directiva? El objeto es intrínsecamente bueno, pero es para la prevención de accidentes. Pregunta número 2, el fin. Y nos hacemos la pregunta, ¿para qué? Evitamos fallos mecánicos que sean catastróficos. Protegemos vidas humanas y garantizamos que el hardware cumpla con la norma. La norma específicamente como el ISO 26262. Esta norma es la norma para el estándar internacional de seguridad funcional en el sector automotriz. Entonces, ¿en qué contexto nos encontramos? El chip está fabricado, facturado y la entrega ya es en 7 días. Las pérdidas sí van a ser millonarias, las circunstancias son adversas, pero en un contexto económicamente inconveniente, nos convierte en realizar un acto riesgoso en uno aceptable. ¿Cuál es nuestro dictamen? Cuando el objeto es bueno y el fin es correcto, detener el envío no solo es permisible, es moralmente obligatorio, porque nosotros tenemos principios éticos y estos principios éticos pueden estar siendo vulnerados. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué principios están siendo vulnerados? La decisión de la dirección no solo es cuestionable, viola los 3 principios éticos fundamentales. La obligación primaria de no causar daño, de enviar un circuito integrado defectuoso que controla el sistema de frenado de un vehículo, es poner en riesgo a las personas, y esto puede causar la muerte. Esto no solamente viéndolo como un error técnico, es una decisión deliberada de causar daño potencial. La beneficencia. En la ingeniería la ingeniería en realidad existe para mejorar la vida de las personas, para ir rediseñando cosas que nos hagan la vida más fácil. Y si nos anteponemos ante un margen económico a la seguridad de un proyecto, pues en sí destruye el sentido social de nuestra profesión. Si hablamos de derechos y deberes, el marco de derechos y responsabilidades, nosotros hay que verlo desde una perspectiva de los derechos. Los conductores y los peatones tienen derecho fundamental a la vida y a la integridad física, así como el derecho de recibir información veraz sobre la tecnología y en sí de la tecnología que están adquiriendo. Entonces, al nosotros certificar un componente defectuoso, lo privamos de ambos. Y pues concluimos. ¿Cuál es la conclusión de nuestra intervención? El análisis del caso confirma que nos encontramos ante un acto voluntario, que el objeto y el fin son buenos y que la única decisión moralmente coherente son los principios de no maleficencia, más bien la beneficencia y la justicia. ¿Cuál es esta justicia? Retener la certificación del lote de Helix 8 hasta que el defecto sea corregido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Eduardo Arroyo Jiménez. Y bien, para resolver este dilema de manera rigurosa, este consejo ha analizado el caso bajo 2 marcos éticos fundamentales. El primero es el enfoque deontológico, es decir, la ética del deber. Desde esta perspectiva, la ingeniería no se rige por conveniencias, sino por imperativos categóricos absolutos. La máxima aquí es clara: no liberarás hardware defectuoso que amenace la vida humana. Ocultar pruebas de laboratorio o falsificar los reportes de electromigración para cumplir con un contrato comercial es una violación directa y grave al deber de honestidad. Por lo tanto, bajo la deontología, la conclusión es contundente: debemos detener inmediatamente el embarque de los microchips Helix 8. El deber moral de proteger vidas jamás puede subordinarse a un interés financiero o a una penalización contractual. Por otro lado,
analizamos el escenario desde el enfoque utilitarista, que se basa en el consecuencialismo. Aquí evaluamos el impacto neto de bienestar frente al sufrimiento que generan nuestras decisiones. Obviamente, si eligiéramos la opción de enviar los chips defectuosos, evitaríamos pérdidas económicas hoy. Sin embargo, a mediano plazo esto provocará accidentes viales, retiros masivos de vehículos del mercado, demandas multimillonarias e inevitablemente la quiebra y descrédito total de Alpha Silicon Technologies. En cambio, la opción de detener y rediseñar el silicio sí causa un impacto económico negativo inmediato debido a las multas, pero a la larga salva vidas porque protege la existencia de la empresa y mantiene la confianza en el mercado de semiconductores. Por el cálculo de consecuencias, el utilitarismo también determina que el costo humano y legal de un fallo en las calles supera por completo las ganancias a corto plazo de ocultar el problema. Como pueden ver, ambos métodos coinciden de forma unánime. El chip Helix 8 no puede salir de la fábrica. La deontología nos prohíbe arriesgar las vidas por deber, y el utilitarismo nos demuestra que el desastre financiero y humano a largo plazo superaría por mucho los costos del retraso actual. Por estas razones, este Consejo ha evaluado las alternativas y hemos decidido rechazar rotundamente la alternativa A, que consistía en ocultar el reporte y liberar el lote. En su lugar, anunciamos la aplicación de la alternativa B, que consiste en vetar la salida del lote actual y abrir un canal de comunicación transparente con el cliente automotriz. Le explicaremos que se requiere un retraso de 45 días para realizar una optimización imperativa en la robustez térmica del silicio. Utilizaremos ese tiempo para modificar la máscara de diseño, ensanchando las pistas de cobre críticas, esto para reducir la densidad de corriente y ordenar una nueva fabricación acelerada. Asumir el costo de las penalizaciones y el nuevo lote de obleas de silicio es un impacto inmediato, pero a largo plazo esta decisión salva vidas, nos blinda legalmente ante negligencias criminales y consolida nuestra reputación en la industria como un socio de máxima confianza. Buen día. Para el caso y la propuesta de solución del microcontrolador Helix 8 como comité, hemos determinado seguir los siguientes pasos para la propuesta de solución. Como paso número 1 es la recopilación de evidencia de laboratorio, es decir, consolidar el informe con las pruebas térmicas y las microfotografías que evidencian la degradación de electromigración en las pistas del chip. Como paso número 2, la deliberación de marcos morales, contrastar el código de ética de ingeniería con la consecuencia, es decir, en contra de los objetivos financieros. El paso número 3, evaluación de las soluciones técnicas. Analizamos la viabilidad de corregir el silicio sin alterar la arquitectura general del circuito. Y el paso número 4, la emisión del dictamen, formulando una resolución técnica y ética para la empresa. ¿Cuáles son las consecuencias alternativas a... ¿Cuál es la evaluación de consecuencias a la alternativa B? La consecuencia positiva es garantizar el 100% de la seguridad de los sistemas de frenado del automóvil. Se salvan vidas y se protegen legalmente a la empresa y a los ingenieros de futuras demandas y acusaciones por negligencia. El cliente debe valorar la rigurosidad de la transparencia técnica a largo plazo, consolidando la reputación de la firma. Las consecuencias negativas es el costo financiero inmediato por penalizaciones en el retraso del contrato y por el gasto extra en la fabricación y la modificación del lote. Podrá haber tensión laboral en cuanto a la dirección comercial con respecto de la producción, pero aún así el beneficio es más grande, y la afectación temporal en bonos de productividad en cuanto al trimestre. Si
sí, en este caso que los hay. El impacto a largo plazo es benéfico, ya que esta decisión blinda legal y financieramente a la firma frente a demandas catastróficas que pudieran terminar en el fracaso y el cierre de la empresa. Se consolida la reputación de la empresa ante la industria automotriz, dando una máxima confianza. Y asimismo, en cuanto a la empresa, se aporta esta madurez técnica del equipo y se establece una cultura corporativa inquebrantable bajo la norma ISO 26262, que es la norma que establece el buen actuar de los equipos de producción, demostrando que la seguridad humana es la prioridad ante todo y que jamás se subordinaría a las presiones del mercado. Decisión final del Consejo. Este Consejo Ético determina por unanimidad aplicar la alternativa B. No firmaremos la autorización de control de calidad para la distribución del semiconductor Helix 8. En su estado actual, nunca. Fundamentamos este dictamen en que el valor de la vida humana es absoluto y el silicio defectuoso no tiene cabida en sistemas de seguridad crítica. Nuestro juicio ético, respaldado por el principio de la no maleficencia y la evaluación de consecuencias a largo plazo, nos obliga a asumir las pérdidas económicas del rediseño antes que permitir que un circuito integrado diseñado por nosotros se convierta en la causa de un accidente fatal en las carreteras. Mi conclusión final consiste en que, como estudiante, al ver el método de resolución de este caso, del Helix 8, pues se pone de manifiesto que no vamos a perder de vista que cualquier diseño en silicio no está por encima de la vida ni de las obligaciones de un profesional, de un ingeniero en este caso, y que pues el progreso tecnológico pues permanezca siempre al servicio de la seguridad y de la dignidad de la sociedad. Muchas gracias.